¿Y si el sufrimiento que sientes no viene de tus circunstancias, sino de tu negativa a aceptarlas? Muchas personas no se dan cuenta, pero el peso que cargan no siempre lo provoca la dificultad en sí misma, sino la resistencia a esa dificultad, esa lucha constante en la mente entre lo que es y lo que desearían que fuera. En una sociedad donde se valora la disciplina, la responsabilidad y el avance continuo, rara vez se nos enseña el poder de la quietud o la fortaleza que surge de aceptar las cosas en silencio. En lugar de eso, seguimos empujando, culpando, comparándonos, esperando que el ruido acalle la incomodidad. Pero la incomodidad no desaparece al negarla. Solo se transforma cuando permites que sea vista, sentida y plenamente reconocida. En el vídeo de hoy exploraremos cómo la filosofía estoica, combinada con la sabiduría ancestral de la India, ofrece un camino no para escapar de la realidad, sino para abrazarla con una claridad inquebrantable. Aprenderás cómo dejar de resistirte a la realidad, cómo crear espacio alrededor del dolor sin que te consuma y cómo avanzar, no desde la reacción, sino desde la presencia. Este mensaje no habla de debilidad ni de pasividad. Se trata de despertar, un poder sereno y sólido que crece cuando dejas de pelear contra lo que ya existe. Así que quédate conmigo hasta el final. Suscríbete si esto conecta con una lucha silenciosa dentro de ti y no dudes en compartir tu experiencia en los comentarios. Tal vez el momento en que dejes de resistirte sea el momento en que todo comience a cambiar. 1. ¿Por qué nos resistimos al momento presente? Es curioso cómo el instante que tenemos delante, el que estamos viviendo ahora mismo, a menudo parece el más difícil de aceptar. La mente quiere reescribirlo, resistirse, huir de él, tejiendo historias sobre cómo debería haber sido, cómo podría haber sido o cómo debe cambiar para que podamos encontrar paz. Pero la realidad no se doblega a nuestros plazos ni a nuestras expectativas. Y cuanto más luchamos contra lo que es, más nos enredamos en la frustración, el miedo y el cansancio. Creemos que somos fuertes al seguir adelante, pero en el fondo, la resistencia nos roba la fuerza en silencio, nos hace perseguir ilusiones y nos aleja de lo que la vida intenta mostrarnos en este momento. Esta resistencia, en la mayoría de los casos, no tiene que ver con la situación en sí, sino con nuestro apego a cómo creíamos que debían suceder las cosas. Confundimos control con claridad, pensando que si podemos moldear cada resultado, finalmente estaremos en paz. Pero la vida no promete control. Solo nos ofrece este instante, y cuando lo rechazamos, rechazamos el único espacio donde el cambio es posible. Los estoicos lo entendían bien, sabían que el verdadero poder no está en intentar escapar del malestar, sino en permanecer despiertos dentro de él. Aceptar lo que es no significa dejar de crecer, significa dejar de malgastar energía luchando contra lo que ya ha llegado, y empezar a trabajar con ello de manera sabia. Déjame contarte una historia. Alejandro, un joven de Sevilla, se había preparado durante años con total dedicación para las oposiciones a funcionario de alto nivel. Pero tras 2 intentos serios, los resultados no fueron los esperados. Naturalmente, estaba decepcionado. Pero más allá de la decepción, fue la resistencia la que empezó a consumirlo. Culpaba a las circunstancias, buscaba señales, sentía que la vida era injusta. Durante meses se quedó atrapado en esa energía, incapaz de aceptar lo que ya había sucedido. El cambio no llegó con otro intento, sino con un momento de profunda reflexión. Se dio cuenta de que no temía el fracaso en sí mismo, sino soltar la identidad que había atado al éxito. Esa revelación cambió su rumbo. Decidió dedicarse a orientar a otros, guiándolos en el mismo camino que él había recorrido con tanto esfuerzo, y en eso encontró un propósito más profundo. Esto es lo que la resistencia nos oculta, la puerta hacia lo que viene después. Pero no podemos cruzarla si seguimos bloqueando el paso. Aceptar no es pasividad, es la forma más activa de sabiduría. Le dice a la mente, aquí estamos, empecemos desde aquí. Y una vez que aceptamos plenamente este momento, por imperfecto que parezca, accedemos a algo que la mente inquieta no puede ofrecer: quietud, claridad y el coraje de responder en lugar de reaccionar. Ahí comienza la verdadera fuerza estoica, no en eliminar el dolor, sino en negarse a resistirlo. No en el plan perfecto, sino en una presencia poderosa. Y a veces ese es el único cambio que necesitamos. 2. El costo oculto de desear que las cosas sean diferentes. La mente tiene una forma astuta de convencernos de que la paz está en otro lugar. A solo un cambio, un logro, un resultado de distancia. Construye ilusiones de vidas mejores, versiones mejoradas de nosotros mismos. Realidades ideales que siempre están un poco fuera de nuestro alcance. Y aunque soñar con algo más grande puede ser útil,
El anhelo constante por algo diferente a menudo nos desconecta de la riqueza de lo que ya tenemos. Crea una brecha entre el ahora y un algún día, y vivimos en esa brecha, agotados por la insatisfacción, cansados en silencio por la sensación de que este momento nunca es suficiente. El costo es sutil pero profundo. Perdemos la presencia, la claridad y la capacidad de comprometernos plenamente con lo que tenemos delante. Hubo una etapa en mi propia vida en la que caí en este patrón sin darme cuenta. Desde fuera, todo parecía estar bien. Mi trabajo era estable, mis relaciones estaban en orden y mi rutina diaria era disciplinada. Pero bajo esa estructura cargaba con una sensación persistente de que me estaba quedando atrás. Me comparaba con personas con las que no había hablado en años, leía historias de éxitos meteóricos y sentía que se me acababa el tiempo. Cada logro parecía menor que el que creía necesitar. No estaba descontento con la vida, estaba descontento con cómo se veía en comparación con lo que imaginaba que debería ser. Y por eso no podía apreciar plenamente lo que la vida ya me ofrecía. Estaba ahí, pero no realmente presente. Avanzaba, pero nunca llegaba. El cambio no vino con un gran acontecimiento. Fue un momento de calma. Una tarde, sentado en mi balcón, viendo el sol ponerse tras los tejados, algo en mí se detuvo. Me di cuenta de que todo ese esfuerzo no me había acercado a la alegría, sino que me había alejado de ella. Vi cuánto de mi cansancio mental no venía del trabajo duro, sino de rechazar constantemente mi vida actual en favor de una versión imaginada y mejor. Esa noche hice algo radical. Me di permiso para dejar de perseguir por un tiempo, no para abandonar el crecimiento, sino para crecer desde la quietud, para dejar de resistirme a donde estaba y confiar en que la claridad llegaría no por la fuerza, sino por la atención. Esa decisión lo cambió todo. Empecé a moverme con menos ansiedad y más intención. Y poco a poco, el presente dejó de sentirse como un problema que resolver y se convirtió en un lugar donde vivir. Este es el costo oculto de desear que las cosas sean diferentes. Nos roba la paz que creemos que ganaremos cuando llegue el cambio. El estoicismo nos enseña a anclar nuestra atención en lo que controlamos y a soltar el agarre sobre lo que no. Cuando resistimos constantemente el ahora, nos volvemos ciegos a las pequeñas alegrías que nos sostienen en silencio. Pero cuando volvemos al presente, no con resentimiento, sino con respeto, recuperamos nuestro centro. Y desde ese centro podemos vivir con un poder más profundo, decisiones más serenas y mucho menos ruido. Querer más no está mal, pero olvidar lo que ya está aquí es lo que nos mantiene eternamente inquietos. 3. Cómo hacer las paces con las emociones desagradables sin reprimirlas. A veces, la tormenta no está fuera, sino dentro. Un arrebato repentino de ira, una ola silenciosa de tristeza, una pesadez que no sabes nombrar. Estas emociones suelen llegar sin invitación, y en el intento de mantenernos fuertes o en control, podemos elegir ignorarlas, distraernos o enterrarlas en lo más profundo. Nos convencemos de que no hay tiempo para sentir, de que no podemos permitirnos desmoronarnos, de que la calma emocional significa silencio emocional. Pero reprimir lo que sientes no es fortaleza, es negligencia hacia uno mismo disfrazada de disciplina. Y cuanto más retrasas el enfrentarte a lo que es real, más cargas con algo que no estaba destinado a quedarse. Para hacer las paces con las emociones desagradables, primero debes dejar de huir de ellas. No todas las emociones necesitan ser arregladas o resueltas. Algunas solo necesitan ser vistas. Muchas personas confunden el control emocional con la negación emocional. Sin embargo, la filosofía estoica nos recuerda que el control no viene de la evasión, sino de la conciencia. Cuando permites que una emoción exista sin alimentarla con juicios o resistencia, le quitas su poder para dominarte. Pasas de ser la emoción a ser quien la observa. Ese simple cambio, de la identificación a la observación, es donde comienza la claridad. Imagina que te despiertas una mañana con una opresión en el pecho. Algo no va bien. Intentas quitártelo de encima con la rutina. Un café, las noticias, ponerte a trabajar. Pero esa sensación persiste, influyendo sutilmente en tus reacciones. Te irritas con alguien en el tráfico, te sientes inquieto en una reunión y al llegar la noche, todo parece pesado, aunque en realidad no pasó nada grave. Esa emoción no empezó por la noche, comenzó por la mañana, pero no le diste espacio para hablar. Así funcionan las emociones reprimidas. Encuentran formas de hacerse oír, y cuando no las reconoces, moldean tu día desde las sombras. Pero
¿Y si en cambio hubieras hecho una pausa de solo unos minutos por la mañana? No para analizar en exceso, no para forzar el optimismo, sino para sentarte con esa emoción, respirar en ella y darle espacio para existir. No necesitas una solución en ese momento. Necesitas honestidad. Esa pausa podría haber suavizado el filo. Esa conciencia podría haber cambiado todo el día. La paz no es la ausencia de emociones. Es la presencia de un espacio alrededor de la emoción. Los pensadores estoicos lo entendían perfectamente. Enseñaban que ningún sentimiento es peligroso a menos que lo dejes gobernarte ciegamente. El peligro no está en la emoción, sino en nuestra negativa a enfrentarla con claridad. Cuando practicas la aceptación sin apego, la presencia sin pánico, creas una disciplina mental que ninguna fuerza externa puede sacudir. Te vuelves sólido, no porque la vida sea ligera, sino porque tu mundo interior ya no está en guerra consigo mismo. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, para, respira, observa la emoción sin etiquetarla como buena o mala. Déjala pasar como las nubes que cruzan el cielo. Cuando hagas eso, algo poderoso ocurre. Tu mente se aquieta, tus acciones se vuelven más sabias y tu presencia se estabiliza. Y en esa estabilidad no solo encuentras paz, te conviertes en ella. 4. ¿Y si la aceptación es el primer paso hacia un cambio real? Es una paradoja extraña. La mayoría de las personas creen que el cambio comienza con esfuerzo, con estrategia, con acción. Y aunque estas cosas importan, a menudo se ignora algo más fundamental, el punto de partida. No donde desearías estar, no donde planeaste estar, sino donde estás ahora mismo. Aceptar ese lugar no es renunciar a la ambición, es anclar la claridad. Sin esa aceptación, cualquier paso adelante es un movimiento a ciegas. Con ella, incluso el paso más pequeño se vuelve poderoso. La aceptación no paraliza el progreso, lo libera de las ilusiones. La mente suele confundir la resistencia con la fuerza. Cree que negar el presente nos empujará hacia un futuro mejor. Así que luchamos contra lo que ya ha sucedido, discutimos con los hechos y fingimos estar bien cuando no lo estamos. Pero la resistencia no es progreso, es fricción, y la fricción nos agota. Cuando dejamos de malgastar energía deseando que el momento presente sea diferente, recuperamos el enfoque necesario para transformarlo. Ese cambio, sutil pero profundo, es donde comienza la verdadera transformación. No se trata de rendirse, se trata de abandonar la lucha contra la realidad para que tus esfuerzos finalmente vayan hacia un cambio real, no hacia una huida imaginada. En la filosofía estoica, este es el espacio entre la reacción y la respuesta, entre la evasión y la alineación. En el momento en que aceptas tu situación actual, no por derrota, sino con plena conciencia, creas quietud. Y en esa quietud surge la claridad. Comienzas a ver qué está realmente en tu control y dejas de invertir energía en lo que nunca lo estuvo. Desde ahí, tus pasos adelante no son desesperados, son deliberados. Tus decisiones ya no son reacciones al dolor, sino movimientos conscientes nacidos de la comprensión. Esto no es solo una mentalidad, es la base de un crecimiento sostenible. El cambio verdadero no necesita ruido, necesita verdad. Y la verdad se encuentra en lo que es, no en lo que fingimos que está pasando. Cuando aceptas el momento presente, con completa honestidad, algo poderoso ocurre. Dejas de correr, dejas de culpar, dejas de convertir tu realidad actual en el enemigo. Y desde ese cambio, desde esa profunda quietud interna, accedes a una inteligencia que no es frenética, sino firme, a una sabiduría que no grita, sino que habla suavemente, con precisión. Ese es el camino estoico. No escapar del malestar, sino permanecer en él hasta que te enseñe cómo moverte. La idea de que el cambio comienza con la aceptación puede parecer contraintuitiva en un mundo obsesionado con arreglar, optimizar y forzar resultados. Pero, ¿y si la claridad no es algo que persigues, sino algo que descubres una vez que dejas de resistirte a donde estás? Cuando dejas de intentar saltar por encima de tu realidad actual y en cambio te sientas con ella, aunque sea incómoda, dejas de moverte desde la desesperación y comienzas a moverte desde la profundidad. Y ese cambio, del control a la presencia consciente, no es solo cómo comienza el cambio, es cómo se construye una transformación duradera, silenciosamente, con firmeza, desde dentro. 5. ¿Por qué tu mente rechaza la quietud y cómo volver a ella con suavidad? La quietud no es algo que nos enseñen a valorar. En un mundo donde el movimiento se equipara al progreso y el ruido se confunde con relevancia,
La ausencia de acción puede sentirse como una amenaza. La mente, programada para la estimulación constante y profundamente apegada a la productividad, se inquieta en el silencio. Trata la quietud no como un refugio, sino como una interrupción. Y cuando finalmente hacemos una pausa, cuando el INOS es y el móvil está apagado, la habitación está en silencio y estamos solos con nosotros mismos. Es entonces cuando la resistencia comienza a hablar, no con palabras, sino con inquietud, movimientos nerviosos, pensamientos que llegan sin invitación. No es que la quietud sea antinatural, es que la mente ha olvidado cómo estar en ella. Esta resistencia interna no es un defecto, es un patrón, un hábito de velocidad, distracción y ruido. Y como cualquier hábito puede entenderse y suavizarse con conciencia. Los estoicos no estaban en contra de la acción, actuaban con precisión, pero sabían que la acción correcta comienza en la quietud. Sin esa pausa interior nos movemos por compulsión, no por claridad. Hablamos para escapar, no para conectar. Trabajamos para evitar sentir, no para construir significado. Así que cuando la mente rechaza la quietud, no está siendo rebelde. Está mostrando el desorden que ha estado cargando todo el tiempo. Piensa en un estudiante universitario, sentado en su escritorio en las primeras horas de la mañana, intentando meditar antes de que empiece el día. Cierra los ojos, pero en segundos la mente se dispara. ¿Contesté ese mensaje? ¿Y si no termino el trabajo a tiempo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Su cuerpo está quieto, pero dentro hay una tormenta. Abre los ojos, mira el móvil, suspira frustrado y se dice que no es de los que pueden quedarse quietos. Pero el problema no es que le falte concentración. El problema es que esperaba que la quietud llegara sin esfuerzo. No se dio cuenta de que el ruido es la puerta y hay que cruzarla para encontrar la calma. Volver a la quietud no se trata de forzar, se trata de suavidad. Cuanto más intentas aplastar el ruido, más fuerte se vuelve. Pero cuando lo observas con paciencia sin reaccionar, algo cambia. Los pensamientos se ralentizan, el cuerpo se relaja, la conciencia se profundiza. Incluso 2 minutos de presencia intencional, simplemente observando la respiración, notando sensaciones sin juzgar, pueden cambiar la calidad de todo tu día. La quietud no es hacer nada, es hacer una cosa con plena presencia. Cuando tu mente corre, déjala correr, pero no la persigas. Quédate donde estás, observa cómo pasa y eventualmente se calmará. En la filosofía estoica, esta capacidad de volver una y otra vez a la quietud interior no es debilidad. Es una fortaleza, porque en ese espacio comienzas a ver con claridad qué importa, qué no, y qué hay que hacer no desde el pánico, sino con propósito. Y cuando aprendes a volver, sin importar cuántas veces te desvíes, ya no estás gobernado por la inquietud, estás guiado por la conciencia. Y esa conciencia es la base de un enfoque inquebrantable. 6. El poder de permitir. Cómo el sufrimiento disminuye cuando dejas de resistir. El sufrimiento a menudo no proviene de la situación en sí, sino de la lucha que emprendemos contra ella. No solo sentimos dolor, discutimos con él, lo etiquetamos como injusto, no deseado o equivocado. Lo resistimos, lo negamos, lo ocultamos, lo deseamos lejos. Pero la resistencia aprieta el nudo, intensifica la incomodidad, convirtiendo momentos pasajeros en heridas permanentes. Y sin embargo, en el instante en que dejamos de resistir, cuando permitimos que la experiencia simplemente sea, algo cambia. El sufrimiento se suaviza, no porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no lo alimentamos con resistencia. Esto no es una invitación a tolerar injusticias o a permanecer en silencio ante situaciones que requieren acción. Es un llamamiento a dejar de agotarte por lo que no puedes controlar y a redirigir esa energía hacia lo que sí está en tus manos. El estoicismo lo expresa con claridad. Cuando ocurre algo fuera de tu control, tu primer poder está en tu respuesta, no en cambiar el evento, sino en transformar tu relación con él. Permitir no significa aprobar, significa soltar el agarre, salir de la resistencia interna y recuperar el espacio para responder con sabiduría. Un pequeño empresario en Granada había construido su negocio con esmero. Durante años creció despacio pero con constancia. Entonces un cliente importante se retiró, llevándose consigo una gran parte de sus ingresos mensuales. El instinto fue el pánico. Llamadas, negociaciones, intentos desesperados por controlar lo que ya se había ido. Pero nada cambió el resultado. Llegó a un punto de ruptura. Sin embargo, en lugar de presionar más, se detuvo.
En esa pausa, algo cambió. Aceptó lo que había pasado, completamente. Sin culpas, sin resistencia. Ese simple momento de permitir abrió un espacio para la claridad. Reorganizó su oferta, se centró en los clientes que seguían con él y poco a poco reconstruyó no desde el estrés, sino desde la alineación. Esto es lo que el permitir nos da, un respiro. No resuelve todos los problemas, pero nos da acceso a la presencia, y la presencia trae perspectiva. Dejas de reaccionar desde el pánico y comienzas a responder desde la fortaleza. La resistencia se siente como tensión en el cuerpo, un pecho apretado, una mente inquieta. Pero permitir se siente como liberación, un suavizamiento. No es debilidad, sino una autoridad silenciosa, del tipo que no necesita gritar porque sabe que puede sostenerse. Cuando dejamos de pelear contra lo que es, nos encontramos con la vida, con firmeza. Ahí es donde el sufrimiento comienza a disolverse, en la intersección entre la conciencia y la rendición. En ese espacio incluso el dolor se vuelve manejable. Incluso el caos parece navegable. El poder de permitir no es pasivo, es preciso. Es la elección consciente de soltar la lucha, no porque te hayas rendido, sino porque has crecido lo suficiente como para saber dónde comienza y termina tu control. Y cuando vives desde ese lugar, ya no cargas con el peso de la resistencia. Caminas más ligero, lideras con presencia. Sientes dolor, pero no estás roto. Y lentamente, sin necesidad de forzar nada, la paz te encuentra. No como una huida, sino como una consecuencia natural de dejar de intentar escapar. 7. Convertirte en el observador, donde comienza la verdadera libertad del sufrimiento. Hay un punto de inflexión en todo viaje interior, un momento en que dejas de intentar arreglar el mundo exterior y comienzas a observar el mundo dentro de ti. Aquí es donde empieza la verdadera transformación, no en cambiar tus pensamientos, sino en cambiar tu relación con ellos. No en perseguir la calma, sino en observar la tormenta con firmeza. No eres lo que piensas, eres quien ve el pensamiento surgir y desvanecerse. Y en el momento en que realmente lo comprendes, no solo en teoría, sino en tu experiencia directa, das el primer paso hacia una verdadera libertad emocional. La mente, cuando no se observa, se vuelve ruidosa y reactiva. Crea historias alrededor de cada emoción, juzga cada situación y te arrastra a bucles interminables de sobrepensamiento y resistencia. Pero en el instante en que das un paso atrás y observas la mente, sin dejarte llevar por su narrativa, el ruido comienza a suavizarse. No porque se haya silenciado, sino porque ya no estás dentro de él. Estás por encima. Desde este espacio no reprimes tus sentimientos, los permites. No luchas contra tus pensamientos, los observas. Y esa distancia crea claridad, control y paz. Piensa en la última vez que te sentiste profundamente alterado. Tal vez en una conversación, en un momento de decepción o cuando la vida no salió como esperabas. ¿Reaccionaste de inmediato? ¿Se lanzó tu mente a protegerse, a defenderse o a culpar? Ahora imagina qué cambiaría si en ese preciso momento hubieras hecho una pausa. No huiste de la emoción, pero tampoco te convertiste en ella. Solo la notaste. Ese es el poder de convertirte en el observador. Comienzas a dominar tu mundo interior no por la fuerza, sino por la conciencia. Y esa conciencia, a diferencia de la reacción emocional, no deja espacio para el arrepentimiento. En el pensamiento estoico, así se construye una fortaleza interior inquebrantable. No eliminando la emoción, sino negándote a que te posea. Creas un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio vive la sabiduría. La fortaleza mental no se construye siempre manteniendo la compostura externa. Se construye aprendiendo a no colapsar internamente. Observar tu propia reacción, elegir tu propia respuesta y mantener la quietud incluso cuando el caos se agita a tu alrededor. Esa es la marca de una mente entrenada. Puedes empezar justo donde estás. La próxima vez que surja una incomodidad, simplemente haz una pausa. Nombra la sensación en silencio. Nota el pensamiento que quiere tomar el control. Y en lugar de reaccionar, respira. Quédate contigo mismo. Sentirás la emoción pero no te sacudirá. Verás el pensamiento pero no lo seguirás. Ya no eres la ola. Eres el océano que la sostiene. Esto no es una filosofía para después. Es un entrenamiento para ahora. Porque el mundo no se volverá más silencioso, pero tú puedes hacerlo. Y cuando lo hagas ya no te moverás por la vida en reacción. Te moverás en conciencia.
calmo, claro y despierto. Desde ese estado el sufrimiento se hace más pequeño, no porque la vida sea más fácil, sino porque has recordado quién eres realmente, la quietud detrás de la tormenta, el observador, el que siempre permanece. Cuando dejas de resistir lo que es, comienzas a recuperar tu fortaleza interior. Esto no es una teoría, es una práctica, una disciplina silenciosa de elegir la presencia sobre el pánico, el permitir sobre el control, la claridad sobre el caos. Cada momento que resistes la realidad, aumentas tu sufrimiento. Pero cada vez que la aceptas, incluso en silencio, regresas a ti mismo. Reconectas con el espacio dentro de ti que es calmo, sólido e inquebrantable ante los resultados. De todo lo que hemos explorado, resistencia, aceptación, quietud emocional y el poder de permitir, una verdad se hace evidente. La paz no es algo que persigues, es algo que creas al aprender a encontrarte con la vida donde está, no donde desearías que estuviera. La sabiduría estoica nos lo recuerda a diario. Controla lo que puedas, permite lo que no, y actúa desde un lugar de estabilidad interior. Empieza pequeño. Haz una pausa antes de reaccionar. Siéntate con la incomodidad. Observa tus pensamientos. Déjalos pasar como nubes en el cielo. Así se construye la claridad mental. Así es como el sufrimiento pierde su agarre. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Qué has estado resistiendo últimamente? ¿Qué cambiaría si simplemente lo dejaras ser? Comparte tu historia en los comentarios. Alguien más podría necesitar la fortaleza que has encontrado.